Hey, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de matemáticas aquí en ayodinga.com. El tema que veremos el día de hoy en nuestro primer video acerca de lo que es la continuidad de una función. Pero ahora, muchos se preguntarán, y aquí viene la gran duda existencial que nos viene cuando escuchamos la palabra continuidad de una función. Específicamente en esta serie de videos vamos a hablar acerca de la continuidad puntual de una función. Pero volvemos a la gran duda existencial, ¿qué es una continuidad para una función? Bueno, suponemos que tengamos una función, vamos a graficar una función lineal, una función de la forma y es igual a mx más b. La trazamos, vamos a graficarla. Bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Con esta función sucede algo bastante interesante. Ustedes vieron que cuando yo estuve haciendo la gráfica, de la que obviamente no tiene un solo valor, la acabo de inventar literalmente, la gráfica y todo lo demás, yo la tracé de inicio a fin sin levantar el piloto en este caso que estoy utilizando. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si yo al momento de graficar la función yo hubiera tenido que hacer así y después levantaba el piloto y continuaba en otro punto? ¿Qué quiere decir esto? Esta es una función continua que yo puedo dibujar su gráfica a través del plano cartesiano sin necesidad de en ningún momento tener que levantar el lápiz o tener que levantar el piloto para continuar en otro lado. Esta que está por acá es una función discontinua que yo la voy dibujando y en un momento tengo que levantar el lápiz o el piloto para continuar en otro lado del plano cartesiano dibujando esa función. Más que nada eso es lo que quiere decir continuidad de una función. Si la función es continua a través de todo el plano cartesiano o en un determinado punto, que es lo que queremos evaluar en este tema, continuidad puntual de una función. Ya después vamos a ver que la continuidad en un intervalo, que puede ser, imagínense, el intervalo de todos los números reales, así como puede ser un intervalo bastante pequeño de 2-3 puntos, en fin, cualquier cosa que se nos pueda presentar. Pero en este caso, como ya les comenté, vamos a evaluar la continuidad puntual de una función. Esto es para que vieran más que nada un concepto acerca de lo que es la continuidad. Ahora, yo puedo demostrar la continuidad de una función a través de su gráfica. Si yo veo que la gráfica es continua y no tiene que este no te incluye y esto demás, como el tema de la función definida por partes, que también lo vamos a ver en esta parte de la continuidad, yo puedo demostrarla a través de su gráfica, pero aquí vamos a demostrar si una función es continua o no de forma completamente analítica con un par de condiciones que se nos dicen a través de este teorema. Una función cualquiera f en x es continua en el punto x sub 0. ¿Qué quiere decir esto? Un punto cualquiera, puede ser 3, puede ser 4, puede ser cualquier número. Siempre y cuando ese número pertenezca a los números reales, no me va a salir con un 2i, que es un número imaginario, no. Tiene que ser un número de los números reales. Si cumple con las siguientes condiciones. Vamos con la primera condición. Me dice que f de x sub 0, es decir, la función evaluada en x sub 0, esté definida. ¿Qué quiere decir que esté definida? Que cuando yo tome el valor que me dan de x sub 0 y lo reemplace en la función, esta me devuelva un valor. No me diga que no existe, no me diga que está indefinido. Lo importante es que esté definido. Ahorita lo vamos a ver más claro en un ejemplo, pero quiero que vean la parte teórica. Vamos ahora con la otra condición, que el límite de cuando x tiende a x sub 0 para la función exista. ¿Qué quiere decir esto? Ya volvemos y nos encontramos con unos viejos amigos. Devuelvo la mirada y siento espanto nuevamente. Los límites, señores, los límites de una función. A veces se nos presentaba que teníamos que factorizar, racionalizar, hacer x, y o z cosa para obtener cuál era el límite de una función. Pero en este caso, cuando nosotros tengamos la función y le evaluemos o el límite cuando x tiende a x sub 0 o al valor que me piden evaluar la continuidad, ese límite tiene que existir para verificar que la función sea continua. Si ese límite no existe, señores, la función no es continua, es discontinua. Vamos entonces con la tercera y última condición, que el límite de cuando x tiende a x sub 0 para f de x, o sea, para la función, sea igual a f evaluada en x sub 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor que me dio del límite cuando obtuve el límite de la función que x tendía a x sub 0 tiene que ser igual al valor que yo obtengo al momento de tomar ese x sub 0 y reemplazarlo donde está la variable en la función. Ya sabiendo esto, las tres condiciones que se tienen que cumplir, si una de ellas no se cumple, no es continua la función. Vamos con el primer problema para ver. Me dice, fx es igual a 2x cuadrado menos x. Evaluar la continuidad de la función en x es igual a 0. Fíjense,
Lo que tenemos que hacer aquí es ver si se cumplen las tres condiciones para este problema que tenemos por acá. La primera condición, que f evaluada en x sub 0 esté definida. ¿Cuál es el bendito x sub 0? El valor en el que me piden evaluar la continuidad. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer, señores? Vamos a ver. Voy a tomar la función y la voy a evaluar en 0. 2 por 0 elevado al cuadrado menos 0. F evaluado en 0 vendría siendo 2 por 0 al cuadrado. Esto se anula. Me queda 0 menos 0. Y f evaluada en 0, 0 menos 0 es 0. Ojo, aquí mucha gente se puede dar y dice, ok, esto no está definido porque me da 0. Señores, el 0 es un número. Cuando yo evalúo un número en una función y me da como resultado 0, la función sí existe para ese determinado número. Únicamente que el valor de salida o lo que sale al reemplazar ese número en la función vendría siendo 0. Y 0 es obviamente un valor. Así que sí está definida. Se cumple la primera condición. Vamos ahora con la segunda condición. El límite de cuando x tiende a x sub 0 exista. Ok, aquí viene algo bastante interesante cuando los límites que tiende a tal número y demás hierbas aromáticas. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente les puede decir, ok, ustedes tienen que evaluar el límite lateral, los límites laterales de una función. Pero ¿qué pasa? Casi siempre los límites laterales de una función, o mejor dicho, por no decir siempre, los límites laterales de una función se evalúan única y exclusivamente cuando es una función definida por partes. Es decir, como una función grande en la que hay dos o tres más funciones. Que por ejemplo, a un pedazo de la recta le compenga, creo que es la palabra, una determinada función, a otro pedazo otra y a otro pedazo otra. Pero como en este caso dibujamos una recta real, aquí debe estar, vamos a poner que el 0 menos infinito y más infinito. La función esta, 2x menos x, 2x al cuadrado menos x, va a ser la misma función en todo el plano cartesiano. Entonces, ¿por qué yo me voy a poner a evaluar que si el límite de cuando tiende a la derecha, si cuando tiende a la izquierda, si ya sabemos que de salida va a ser el mismo, señores? Va a ser el mismo, entonces no perdemos el tiempo en esto y evaluamos únicamente el límite global de la función. Cuando ya veamos una función definida por partes en un parcito de video, creo 2 o 3 más videos de este tema, ahí sí vamos a tener que ver límite lateral por en este caso derecha y límite lateral por la izquierda. Vamos entonces a evaluar el límite de cuando x de la función, de cuando x tiende a x sub 0. X sub 0 en este caso es 0, límite cuando x tiende a 0 para 2x cuadrado menos x. Esto es muy importante que pongamos la función en paréntesis, más que nada por motivos estéticos, diría yo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tomar el 0 y lo vamos a reemplazar en la función. Esto vendría siendo 2 por 0 al cuadrado menos 0. Y esto vendría siendo 0 menos 0, porque este se anula y me queda 0. ¿Qué pasa? Aquí viene algo interesante. Ya se cumple la segunda condición, que es que límite de cuando x tiende a x sub 0 de la función exista. Perfecto. Se cumplen dos de las tres condiciones, falta la última. Que el límite de cuando x tiende a x sub 0 sea igual a la función evaluada en x sub 0. Y vamos a ver, f evaluada en 0 es igual a 0. Y el límite de la función es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la función es continua, porque se cumplen las tres benditas condiciones. Bueno, en este caso el límite cuando x tiende a 0 para f en x es igual a f evaluada en 0. ¿Qué quiere decir toda esta catarsis de símbolos matemáticos? Que la función sí es continua cuando x es igual a 0. X es igual a 0. Ahora, muchos se preguntarán, ok, ¿por qué me dio esta función continua? Bien, fíjense, yo quiero que vean qué tipo de función es esta. Es una función polinomial. También existen las funciones lineales y existen las funciones constantes. Estos tres tipos de funciones, las funciones lineales, las funciones polinomiales y las funciones constantes, las tres son continuas en cualquier punto del plano cartesiano. Esto es algo muy importante que nos pongan, o que debemos saber, más que nada por, digamos que truquitos que nos pueden servir bastante. Digamos que yo estoy trabajando esta función y de la nada me da que no es continua. Entonces eso riñe con la idea inicial de que si esta es una función polinomial, la función polinomial siempre es continua en cualquier punto del plano cartesiano. Así que no nos tenemos que preocupar por eso.
señores. Obviamente hay que hacer el procedimiento porque si no lo hacemos un examen, lo más probable es que venga el profesor y trangana nos trabe y nos quite todos los puntos por no haberlo hecho y solamente haberle puesto ese análisis. Así que es para que lo tengan en mente. Entonces con esto les puedo decir que hemos llegado al fin del video de hoy. Recuerden, si quedaron con cualquier duda, cualquier comentario, con cualquier sugerencia, déjenoslo por aquí abajo en los comentarios de este video o en nuestra página web ayudinga.com. También les queremos dejar nuestras redes sociales por si nos quieren seguir en Twitter, @ayudinga, y si nos quieren dar like en Facebook, facebook.com/ayudinga. Así que saludos y nos vemos en el próximo video si así Dios nos lo permite. Hasta la próxima. Saludos.